Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Isaac Daniel Trujillo Jiménez y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las sentencias SQL, esenciales para gestionar y operar bases de datos de manera efectiva. Exploraremos la clasificación de estas sentencias y comprenderemos el papel que desempeñan en la administración y manipulación de la información. Prepárate, porque este es un tema clave para cualquier persona que trabaje con bases de datos o esté interesada en el desarrollo de software. Clasificación de las sentencias SQL. Para empezar, es importante entender que las sentencias SQL se dividen en 4 grandes categorías, cada una con un propósito específico. Lenguaje de definición de datos DDL. Se encarga de definir y modificar la estructura de base de datos. Lenguaje de manipulación de datos DML. Permite trabajar con los datos dentro de la base de datos, ya sea para agregar, modificar o eliminar información. Lenguaje de control de transacciones TCL. Se utiliza para gestionar las transacciones y asegurar la integridad de los datos. Lenguaje de control de datos DSL. Maneja los permisos y la seguridad dentro de la base de datos. Vamos a desglosar cada una de estas categorías para entender cómo funcionan y por qué son tan importantes. Lenguaje de definición de datos DDL. Comenzamos con el lenguaje de definición de datos o DDL. Este conjunto de sentencias se usa para definir la estructura de una base de datos como tablas, índices y vistas. Sin DDL no podríamos establecer la arquitectura básica sobre la que se organizan los datos. Las principales sentencias de DDL son Create. Esta sentencia se utiliza para crear objetos en la base de datos como tablas, vistas, índices y más. Por ejemplo, con Create Table puedes definir una nueva tabla y especificar sus columnas y tipos de datos. Alter. Se usa para modificar la estructura de un objeto ya existente, como agregar una nueva columna a una tabla o cambiar el tipo de un campo existente. Drop. Elimina por completo un objeto de la base de datos, como una tabla o un índice. Es una operación irreversible, por lo que debe usarse con precaución. Truncate. Elimina todos los registros de una tabla, pero mantiene la estructura para su uso futuro. A diferencia de Delete, Truncate no permite recuperar los datos eliminados. El DDL es fundamental para los administradores de bases de datos, ya que establece cómo se organizarán los datos y cómo se relacionarán entre sí. Lenguaje de manipulación de datos DML. Pasemos ahora al lenguaje de manipulación de datos o DML, que se centra en la manipulación y gestión de los datos que ya están almacenados en las tablas. Las sentencias DML son las que usamos con más frecuencia en el día a día, cuando trabajamos con bases de datos. Insert. Se utiliza para agregar nuevos registros a una tabla. Puedes especificar los valores para cada columna y SQL se encargará de almacenar esos datos correctamente. Update. Permite modificar los datos existentes en una tabla. Puede actualizar uno o varios registros a la vez, utilizando condiciones específicas para determinar qué registros deben modificarse. Delete. Se usa para eliminar registros de una tabla. Al igual que con Update, puedes eliminar registros utilizando condiciones específicas o bien eliminar todos los registros de una tabla, aunque para eso suele preferir Truncate. Select. La más utilizada de todas las sentencias DML. Select recupera datos de la base de datos. Puedes usarla para obtener información de una o varias tablas, con la opción de filtrar, ordenar y agrupar los resultados según sea necesario. DML es esencial para interactuar con los datos, ya que permite no solo consultar la información, sino también realizar cambios cuando sea necesario. Lenguaje de control de transacciones TCL. El siguiente en nuestra lista es el lenguaje de control de transacciones o TCL. Este conjunto de sentencias es crucial para mantener la integridad de los datos en la base de datos, especialmente cuando múltiples transacciones están en curso o cuando se necesita asegurar que un conjunto de operaciones se realice correctamente. Commit. Guarda permanentemente los cambios realizados por una transacción. Una vez que se ejecuta commit, los cambios son definitivos y no se pueden deshacer. Esto es útil cuando estás seguro de que los datos son correctos y deseas hacerlos permanentemente. Rollback. Revierte los cambios realizados por una transacción, regresando al estado anterior. Esto es útil si se detecta un error o si la operación no se completa como se esperaba. SavePoint. Crea puntos dentro de una transacción, a los que puedes volver si es necesario. Esto te permite tener más control sobre las transacciones, permitiendo deshacer solo una parte de los cambios en lugar de toda la transacción. SetTransaction. Configura las propiedades de la transacción como su nivel de aislamiento. El TCL es vital en aplicaciones donde la coherencia de los datos es fundamental, como en sistemas bancarios o de comercio electrónico, donde un error podría tener consecuencias significativas.
lenguaje de control de datos DCL. Finalmente, llegamos al lenguaje de control de datos o DCL, que se enfoca en la seguridad y en el control de acceso a la base de datos. Las sentencias DCL ayudan a proteger los datos y garantizar que solo los usuarios autorizados pueden acceder o realizar ciertas acciones. Grant otorga permisos a los usuarios para acceder o realizar operaciones específicas en la base de datos. Por ejemplo, puedes permitir que un usuario vea, inserte o modifique datos en una tabla. Revoke retira los permisos previamente otorgados a un usuario. Esto es importante para restringir el acceso cuando un usuario ya no necesita ciertos privilegios. TCL es crucial en entornos donde la protección de datos es una prioridad, como en empresas que manejan información confidencial o en aplicaciones donde se debe cumplir con normativas de seguridad. Y así concluimos nuestro recorrido por las sentencias SQL. Hemos visto cómo se divide en DDL, DML, TCL y DCL, cada una con sus funciones específicas que ayudan a definir, manipular, controlar y proteger nuestros datos. Comprender estas categorías es esencial para cualquier persona que trabaje con bases de datos, y espero que este episodio te haya ayudado a aclarar su importancia. Si tienes preguntas o te gustaría profundizar en alguno de estos temas, no dudes en ponerte en contacto. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte para más contenido sobre desarrollo y bases de datos. Hasta la próxima.